A raíz de la caída de Tenochtitlan en 1521 y de la expansión del dominio español en el territorio de la Nueva España, se adoptaron en estas tierras técnicas de construcción y estilos arquitectónicos traídos de Europa. Estas nuevas técnicas respondían a una nueva visión del mundo, el Renacimiento, que llegó de España al México del siglo XVI. El Renacimiento fue uno de los grandes periodos de la historia definido por el retorno a los valores culturales y artísticos de la antigüedad clásica griega y romana de fines del siglo XV. Su cuna fue la ciudad de Florencia, en Italia. El Renacimiento español tuvo características particulares. La toma de Granada por los reyes católicos, las guerras de reconquista del territorio español dominado por los moros y el descubrimiento de América, sucesos ocurridos el mismo año de 1492, marcaron la entrada de España al Renacimiento con influencia de las ingenierías y arquitecturas árabe y gótica. Esta corriente llegó a la Nueva España, donde se edificaron templos como el exconvento de San Gabriel Arcángel en Cholula. Sus evidentes rasgos moriscos nos recuerdan la mezquita de Córdoba, también conocida por los franciscanos que construyeron este templo. Podemos encontrar técnicas moriscas de construcción de techumbres con sus alfarjes de madera y sus casetones en la iglesia de San Francisco de Asís en Tlaxcala, y en el techo de la antigua sacristía de la Iglesia de Jesús Nazareno anexa al Hospital de Jesús en el centro histórico de la Ciudad de México. El estilo gótico, caracterizado por bóvedas de nervaduras en los ábsides, lo podemos apreciar en los templos de San Nicolás de Tolentino en Actopan y de San Agustín en Acolman, ambos construidos por monjes agustinos. Las primeras techumbres se construyeron con armazones de madera y viguería horizontal en el centro. El techo de dos aguas tiene una inclinación que le permite cargar el peso sobre los muros laterales, como se ve en la iglesia de San Francisco de Asís en Tlaxcala. En obras posteriores vendrían las bóvedas de cañón corrido, ya con cementantes y técnicas cada vez más atrevidas de construcción. Los conventos fortaleza, casi todos del siglo XVI, son muestra de la unión de ingeniería militar y civil. Fueron construidos en parajes que sufrían ataques frecuentes de tribus hostiles. Ejemplos de estos los encontramos en Acolman y Actopan. Ambos tienen un atrio amurallado, paredes bajas y almenas en lo alto de la edificación. Para la construcción del templo de San Luis de Huexotla se aprovechó la muralla que rodeaba el recinto sagrado prehispánico sobre el que se edificó la nueva obra. Con el Renacimiento surgieron nuevas técnicas y modelos de construcción. Se hicieron novedosas aportaciones a la forma como se empleaban los materiales y se estudiaron sus características y la mejor forma de usarlos. Grandes figuras del Renacimiento encarnaron el modelo del hombre universal, caracterizado por dominar varias ciencias y artes como la arquitectura, ingeniería, anatomía, botánica, literatura, pintura, escultura, filosofía, música y urbanística. León Battista Alberti nació en el seno de una familia florentina en el exilio. Los 10 libros que integran De Rea Edificatoria, el arte de edificar, es considerado el tratado de arquitectura y urbanismo más significativo de la cultura humanista. Su autor se inspiró en los 10 libros de arquitectura de Vitruvio, autor clásico de tiempos de Augusto, para escribir esta obra. Para Alberti, diseño y estructura son partes fundamentales de toda obra. El diseño define el uso que se dará a la construcción. Viviendas, iglesias, palacios, calzadas, puentes, canales y puertos. La proporción entre sus componentes debe guardar una exacta adaptación de líneas y ángulos y asegurar su belleza arquitectónica. Materiales como cal, madera, arena, piedra, hierro, plomo y vidrio deben ser seleccionados de acuerdo con sus características y su papel en la estructura de la obra. Consideraba que la cal y la preparación del cemento son elementos básicos de la construcción.
Recomendaba también el uso de piedras de pórfido porque son más fuertes y resistentes que otras. Cuando se produce un incendio en la construcción, estas piedras se queman y evitan que el fuego se propague a piedras vecinas. Alberti planeó y realizó obras importantes en Italia. Durante la construcción del Palacio Rucellai, en Florencia, iniciado en 1447, observó que la cantera pulida perdía resistencia, además de que en forma áspera poseía otro género de belleza. Por esta razón realizó esta fachada con bloques tallados, a los que dio una forma que recuerda el pulido de los diamantes, conocido como rusticatio. En 1556 concluyó en Florencia la fachada de Santa María la Novella, que había sido iniciada más de un siglo antes. En esta obra respetó las estructuras anteriores al construir una portada con un arco clásico y resolvió la elevación estética y estructuralmente mediante hileras de pequeños arcos con franjas de mármol que separaban los niveles. La restauración de la Basílica de Santa María la Mayor y la antigua Basílica de San Stefano Rotondo en Roma son muestra del dominio de Alberti en el manejo de nuevos materiales para reforzar y mantener antiguas estructuras dañadas. Leonardo da Vinci, prototipo del genio universal, hizo importantes innovaciones en ingeniería, particularmente en lo que se refiere a la planeación y construcción y al estudio de los materiales a utilizar. Inventó aparatos para hacer más precisos sus cálculos y con ello validar científicamente las técnicas de construcción para las estructuras que diseñó. Pero lo que aquí nos interesa es que dentro de sus muchas cosas se le ocurrió cómo hacer la ciudad ideal. ¿Qué es una ciudad ideal? Que se la propuso al duque de Milán, se la propuso al rey de Francia. Finalmente no se acabó construyendo, pero finalmente el sueño de cualquier ingeniero es ¿cuál es la ciudad ideal? El sueño de cualquier gobernante es ¿cuál es su ciudad ideal? Y él plantea, bueno, ¿qué necesitamos? Debe ser una ciudad que tenga un clima adecuado. Estamos en el fines del siglo XV, principios del XVI. Dice, un clima que tenga los vientos adecuados, que permitan que la gente no se le acumulen los humores, no le den muchos catarros y no tenga las enfermedades fuera de estación que lo afecten. Debe ser un lugar que no sea pantanoso. Está la experiencia de Roma. Roma tenía pantanos y cada que intentaron invadir Roma, la gente se retiraba al castillo de Sant'Angelo, los invasores se acampaban enfrente y se morían de paludismo por estar en los pantanos. Entonces, vamos a buscar que no sea pantanosa. Si hay pantanos, ¿cómo bombeamos el agua? Y Leonardo empieza a diseñar bombas de agua para sacar agua de los pantanos con canales de drenaje. ¿Cómo se empuja el agua a un lugar? Y cómo se hacen drenajes para vaciarlo hasta buscar suelo firme. Y después, ¿cómo rellenar para establecer suelo firme ahí? Pues, lo mejor es que no sea una zona pantanosa. Tercero, si está cerca del mar o de algún río, es mejor. O si no, si está cerca de las montañas y el río no es accesible para navegación y para otras cosas, por lo menos que tenga fuentes de agua limpia y cristalina que no tengan muchas sales y que no sean demasiado ligeras para que también la gente las pueda beber sin enfermarse. Está empezando a ver todo lo que sería una infraestructura. El desarrollo de la simetría central y la longitud de las construcciones fueron elementos muy importantes en el pensamiento de Leonardo. Sus estudios sobre el desarrollo de iglesias con cúpulas incluyen valiosas e interesantes notas sobre la solución de problemas estructurales y fueron la base para la evolución de un nuevo estilo, que había sido iniciado con la cúpula de Santa María de las Flores en Florencia. Con base en su conocimiento de la física, plantea ventajas y desventajas de las estructuras cúbicas, poligonales, cilíndricas,
y otras, y también acerca de la multiplicación de estructuras de diversos volúmenes para dar una sensación de movimiento de ritmos acelerados y de movimiento rotatorio. La visión de Leonardo incluye el conocimiento científico de los materiales, es decir, de sus ventajas y limitaciones para la funcionalidad de la estructura y la exactitud de la perspectiva. La ciudad utópica ideada por los ingenieros arquitectos del siglo XV corresponde a la estructura de un espacio urbano concéntrico, poligonal, rodeada por muros que le sirven de defensa. Su plan central y trazo obedecen a situaciones de arquitectura militar, de riesgo de sitio y de asalto. Durante el Renacimiento, las ciudades abiertas son el nuevo modelo. Se busca primero descentralizar la aglomeración urbana y luego separar animales de humanos. Esto se logra con centros periféricos confluyentes bien comunicados y separados por áreas que amplían el espacio habitable. Las ciudades renacentistas siguen un patrón ideal que se asemeja a un tablero de ajedrez, en el que se dividen los espacios habitacionales por medio de arterias principales que forman un uso. El eje central es un gran canal con un flujo rápido de agua, flanqueado por pequeños canales. Ahí se logra impedir la polución del aire. Las calles que se entrecruzan en ángulo recto y los canales marcan los límites de los barrios, divididos y diferenciados por la actividad de sus habitantes. El interés de Da Vinci abarcó el estudio de materiales, en especial de vigas de diferentes dimensiones y maderas, y también de vigas compuestas. Analizó su flexibilidad y su respuesta a pesos colocados en diferentes lugares a lo largo de ellas. En términos de la ingeniería civil actual, destaca en Da Vinci el diseño y uso de compases de diferentes tamaños y formas que incluyen los parabólicos, aparatos para medir la transformación de los sólidos y el uso de parábolas cónicas. Desarrolló el concepto de centros de concentración de fuerzas a los que Isaac Newton llamó centros de gravedad siglo y medio después en la ley de la gravitación universal. Gracias a su dominio y empleo de cálculos geométricos, Da Vinci hizo importantes aportaciones con sus estudios de astronomía. Calculó los tamaños de la Tierra y la Luna, la distancia de la superficie de nuestro planeta a su centro, la distancia de la Tierra al Sol, las características de los eclipses a través de las sombras proyectadas y ofreció una explicación para el reflejo de la luz solar sobre la Luna. El diseño para la construcción del telescopio de Da Vinci fue fundamental para el desarrollo posterior de la astronomía. En física, destacan sus cálculos de los brazos de balanza y su efecto sobre los pesos mensurables, el higroscopio y mediciones de las cualidades y densidad del aire, el dinamómetro para medir la fuerza de la contracción muscular y un aparato para verificar y medir la expansión del vapor, preludio de las máquinas de vapor. Calculó también las relaciones entre la distancia del trueno y el sujeto que lo escucha, y midió el tiempo transcurrido entre el relámpago y el sonido del trueno. Leonardo fue el primer ser humano en realizar vuelos experimentales con un aparato construido por él dotado de alas, el cual, al ser lanzado al aire desde lo alto de una colina, planeaba. En cuanto a aparatos e instrumentos musicales, creó una viola mecánica, un tambor mecánico, un martillo percutor mecánico para sonar las campanas y un mecanismo de reloj para la viola organista, instrumento de su plena invención. También se le atribuyen estudios y ensayos que condujeron a la creación del violín a partir del laúd y la viola. Miguel Ángel Buonarroti se definió a sí mismo como arquitecto. Como tal, diseñó y construyó la fachada de San Lorenzo en Florencia. Al remodelar la sacristía nueva, optó por un plan central cuadrangular cubierto por una cúpula semiesférica. En el Palacio Medici Riccardi, en Florencia, llama la atención el empleo de cantera rusticada en grandes bloques. La Basílica de San Pedro y, en especial, la cúpula, constituyen su trabajo más importante como ingeniero arquitecto.
Fue diseñada en forma de cruz griega por Bramante de Urbino y su espacio central está coronado por una espléndida cúpula. Pero la obra de San Pedro había empezado años antes con otro gran arquitecto, él sí mucho más arquitecto, que era Donato Bramante. Bramante hace los primeros proyectos para la Basílica de San Pedro, diseña una iglesia en planta de cruz griega, o sea, con los 4 brazos iguales, y se inicia la obra demoliendo la antigua basílica que llevaba 1000 años, la basílica que había construido Constantino. Entonces el Papa, que era un Papa muy valiente, muy aguerrido, que era Julio II, decide hacer la gran basílica de la cristiandad. Se le encarga a Bramante. Entonces Bramante hace el plano y empieza la obra, hace los 4 pilares centrales, los arcos, y muere Bramante. Miguel Ángel trabajó a partir de 1547 en un modelo de razonables dimensiones que le permitiera establecer criterios en la estructura y el estilo. Miguel Ángel le va a dar un nuevo impulso, va a modificar los planos, los va a simplificar, pero hace lo que se pensaba que sería lo más difícil de construir, y que de hecho lo fue, que es la cúpula. Que la cúpula pues sí necesitaba conceptos de ingeniería, indudablemente, y que su predecesor Bramante había proyectado una cúpula, digamos, convencional, pero Miguel Ángel hace una cúpula de 2 capas, de doble capa. La supresión del anillo con columnas que lo circundaba en el proyecto original y las torres dio a la cúpula una presencia nunca antes vista. Esta fue construida a base de tabique cocido con cemento. Para sostenerla, la dotó de costillas de cantera en la cara externa que descansan sobre pequeños edículos colocados bajo cada una de ellas, alrededor de todo el tambor. Se usaron planos inclinados sobre andamios de madera y grúas, con poleas con cuerdas y contrapesos para elevar los bloques de piedra a la altura necesaria. Miguel Ángel había adquirido experiencia en la construcción y uso de andamiajes de madera en sus trabajos para pintar la bóveda de la Capilla Sixtina. Con base en esta experiencia, diseñó y construyó los andamios que se utilizaron para levantar la bóveda y los recubrimientos. Para realizar esta monumental obra de dimensiones antes no imaginadas, tuvo que superar nuevos retos en lo relativo al diseño y la estructura. Sebastiano Serlio nació en Bolonia, donde trabajó con Baldassare Peruzzi hasta 1514. En 1540 emigró a Francia cuando fue llamado para trabajar en la construcción del Palacio de Francisco I en Fontainebleau. Muchas de las grandes aportaciones que hizo a la arquitectura y la ingeniería civil se encuentran en una monumental y completísima obra que publicó por primera vez en 1513 con el título de Los 5 libros de arquitectura. Posteriormente se publicaron 3 libros más para hacer un total de 8. Su aportación más importante se encuentra en el libro 4, que trata de los materiales de construcción y de la manera de construir. Los tratados de geometría y perspectiva desarrollados en los libros 1 y 2 ayudan al arquitecto y al ingeniero a definir qué construir y cómo calcular los diferentes elementos de la construcción desde el punto de vista de su estructura y los materiales que se deben utilizar. Las ideas y creaciones de Serlio tuvieron un enorme impacto en el conocimiento y difusión del estilo clásico en toda Europa y constituyeron el núcleo del neoclasicismo inglés del siglo XVIII, con Inigo Jones y Christopher Wren como principales representantes.
Andrea Palladio, considerado el arquitecto renacentista por excelencia, nació en Padua en 1508 y murió en Máser, Vicencia, en 1580. Entre las obras que realizó se cuentan villas y palacios, fachadas de iglesias, edificios públicos, el icónico Ponte Vecchio de Florencia, el puente de madera de Bassano del Grappa sobre el río Brenta y el de Torri de Quartesolo sobre el río Tesina. Su gran obra, Los 4 libros de la arquitectura, fueron publicados en 1570 y han sido considerados uno de los escritos básicos para esta disciplina y la ingeniería civil. El primer libro trata sobre las herramientas del arquitecto, la elección de los materiales, las técnicas constructivas, los órdenes clásicos y las normas de la proporción. Indica el tipo de madera que debe elegirse de acuerdo con la zona, el sitio de la construcción y los fines para los que se destine ésta. Señala también el tiempo en que debe cortarse el árbol para obtener resultados óptimos. En el segundo libro propone distintos modelos de palacios tanto en planta como en alzado. En el tercero, Palladio, se centra en la construcción y organización de calles, plazas, palacios, puentes, basílicas y distintos equipamientos urbanos. Buena parte del libro tercero lo ocupa en su análisis sobre la construcción de puentes. Comienza su análisis de construcción con la manera de hacer puentes de madera, como el que tendió Julio César para atravesar el Rin. Por último, en el cuarto libro, el autor presenta varios modelos ornamentales que recopiló durante su visita a Roma. Entonces, Palladio primero va a estudiar la arquitectura antigua y la estudia en Roma. Va a Roma y estudia los edificios, lo que quedaba de los antiguos edificios romanos, los dibuja las columnas, dibuja las fachadas, estudia las proporciones, y eso junto con el estudio de la gran obra de arquitectura de la antigüedad que había dejado Vitruvio. Entonces Palladio es un humanista, un estudioso de la antigüedad romana, y él desarrolla una nueva arquitectura y desarrolla una serie de proyectos de ingeniería también. Juanelo Torriano es un personaje muy particular. Él vive pues prácticamente todo el siglo XVI, muere en 1585. Y nunca se publicó su obra, pero la conocieron todas las gentes en la corte del rey de España y fue fundamental para las obras de ingeniería que se hicieron en México durante la segunda mitad del siglo XVI y todo el XVII, y yo pienso que buena parte del XVIII. Este hombre nace en Italia, va a dar a España ya cerca de 30 años, 20 y tantos años, y acaba trabajando con Carlos V haciéndole relojes. Le fabrica 2 relojes que le van a medir el tiempo del universo, cómo están las constelaciones y cómo se mide los tiempos de acuerdo a las diferentes constelaciones de los diferentes astros. Estos aparatos, además de dar las horas y marcar la posición de los astros de manera precisa, sirvieron para hacer interpretaciones astrológicas. Construyó gran parte del Palacio de Yuste, así como los estanques que sirven para dar hermosura y riego a los jardines del palacio. Torriano fue llamado a Roma para integrarse al grupo que encabezaba el Papa Gregorio XIII para reformar el calendario vigente, conocido como Gregoriano. Gracias a los trabajos de este grupo se corrigió el error de cómputo del tiempo, ya que no correspondía a los movimientos astrales. Cuenta entre sus inventos el llamado artificio de Juanelo, estructura compleja que diseñó y construyó para subir agua a 100 metros del río Tajo al Alcázar de Toledo. Consistía en una serie de cucharas o brazos de madera conectadas entre sí, cada una más alta que la anterior, impulsadas por la fuerza motriz de la corriente del río. Subía entre 16 y 17 mil litros de agua al día y funcionó hasta 1639. Como ingeniero militar, diseñó una especie de ametralladora,
y mejoró la forma de ensamblar las piezas de arcabuces, culebrinas y cañones. Conocedor del mecanismo de acción de los proyectiles, propició que los muros de defensa en las fortalezas se construyeran de tabique y no de piedra, pues estos estallaban en 1000 pedazos ante el impacto, y los de ladrillo cocido solo se pulverizaban parcialmente. Turriano dedicó especial atención a las obras hidráulicas. Construyó molinos impulsados por agua que servían para diferentes propósitos, como moler granos, cardar lana y subir el agua, como el de Toledo. Desarrolló proyectos y propuestas novedosos relacionados con la construcción de diques y presas en los ríos. Estudió cómo proveer con ellos las cantidades necesarias de agua, cómo aprovechar su fuerza y cómo desviarla de sitios en riesgo hacia otras áreas donde se necesitaba, como sembradíos. En estas obras descubrió la utilidad de los taludes de sostén y sus ventajas sobre las paredes verticales. Ofreció infinidad de modelos de puentes de carpenta para resolver el paso en diferentes terrenos y en ríos de diversa anchura y caudal. Siempre prefirió los puentes de piedra, siguiendo la tradición de los antiguos y los de paladio. Sus modelos son en general poco ornamentados, pero macizos. Los pilares en los que se asientan las arcadas están diseñados para resistir mejor la corriente de los ríos y sus crecientes. El diseño de los ángulos de las bases de los pilares en forma de ángulo obtuso o redondeados en su ápice permitieron aumentar su duración y su resistencia al agua. El diseño de puertos protegidos de los vientos fue también preocupación de los ingenieros renacentistas. Fueron frecuentes los rompeolas de bloques de piedra y algunos se construyeron cerrados para proteger a los barcos de los embates del mar y de posibles ataques. Siempre que fue posible, construyeron fortalezas en alto para proteger su entrada. El antiguo puerto de Ostia, en la desembocadura del río Tíber, fue considerado modelo ideal de estas obras, al que se le dio la forma de una especie de flor circundada por muros y dársenas y dotado de una estrecha entrada al mar. Las obras de arquitectura e ingeniería renacentistas, y en particular las desarrolladas en Italia, sentaron las bases para el desarrollo de múltiples obras en España. De ahí se difundieron por todo el Imperio español, siendo la Nueva España el territorio principal.